buenas noches, Iglesia La Gran Comisión. Reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes del mes de enero 15 al 22. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos que fueron invitados de parte de los pastores y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y también a los que nos sintonizan desde Guatemala, San Salvador, Honduras y algunos otros países. Seguimos con nuestro servicio en línea. Nuestro servicio en persona se está llevando a cabo los días viernes a las 7 p.m. y trayendo los grupos que los pastores han invitado. El día domingo nos reunimos a las 9 a.m. vía Facebook y YouTube para compartir oyendo el mensaje. Por favor, supervisores, líderes de célula, sintonícense. Gracias. Reuniones de células. Acatando el orden del gobernador de Virginia, las reuniones no deben de sobrepasar de 10 personas si se hacen personalmente. Animamos a los grupos que vuelvan a conectarse en línea. En el tiempo de conexión, unámonos para animarnos los unos a los otros y así fortalecer nuestra fe para seguir en pie en medio de las dificultades. Así que no perdamos la bendición de conectarnos en línea. Seguimos haciendo la siguiente recomendación. Por favor, atención. Pareciera que fuera algo repetitivo, pero es bueno a veces la repetición. Si usted ha estado enfermo, quédese hasta que esté bien en casa. Se nos informó en esta tarde que si realmente usted está enfermo y se queda en casa, por favor, si usted se siente un poquito afectado por la tos o por la falta de oxígeno, están vendiendo unos aparatitos especiales para que usted se mida su oxígeno a través del dedo. Le recomendamos que por favor, si tiene la oportunidad, tome el cuidado de controlar su oxígeno, porque si su oxígeno baja de 87, es bien peligroso. Cuando usted llega al hospital ya es demasiado tarde. Así que si se queda en casa, tome esas precauciones. Muchas gracias. Si usted conoce de algún hermano afectado con el COVID-19, por favor, déjenos saber para orar por ellos y poder suplir alguna de sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor, tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado, y de verdad que hay muchos que se han recuperado, y celebramos con felicidad y agradecemos al Señor y le damos una ofrenda de palmas al Señor por lo que el Señor nos ha permitido ver. Altar familiar. Yo creo que no tenemos excusa. Seguimos animando a cada familia para levantar un altar familiar. Animamos a los padres para que levanten el altar familiar en cada hogar. Si el padre de familia tome el tiempo de buscar el Espíritu Santo para que seamos hacedores de la palabra, así como las 5 vírgenes prudentes que tomaron tiempo para buscar el aceite y salir a encontrar al esposo. El tiempo se acorta y su familia necesita estar preparada para el encuentro con el Señor. Estamos preparados para el encuentro con el Señor. Dice que nadie sabe la hora ni el día. Por eso debemos de estar constantemente preparados con el Señor. Padres, no esperen que un líder lo haga. El hecho de levantar su altar familiar, hágalo usted como padre o como madre, y por favor motívese, no se desanime, al contrario, es el mejor tiempo que usted pueda encontrar en la misma presencia del Señor. La dirección y el enfoque del año 2021 está basado en la prudencia y sabiduría de Dios. Continuamos haciendo alcance entre nuestros vecinos y continuamos con el discipulado vía línea. La librería Oikos está abierta
Por supuesto que la próxima semana va a estar solo el día martes, porque después de la próxima semana ya pueden venir ustedes el día miércoles si tienen el deseo de buscar algún libro que les interesa para su discipulado. Ministerio de Jóvenes y Journey. Los jóvenes se reúnen en línea el día jueves de 7:30 a 9 p.m. Damos gracias a Dios por los jóvenes que están abriendo más sus corazones. Los jóvenes están bastante interesados en conectarse y si desean conectarse también algunos otros que no se han conectado, por favor localice a los hermanos McDaniel, que con mucho amor y sabiduría les van a ministrar. Ministerio de Niños. Por favor no olvidemos llevar en oración a todo el equipo del Ministerio de Niños que están alcanzando a sus hijos vía línea. Damos gracias a Dios por el liderazgo de los hermanos Marvin y Alma Cintú, que mantienen el cuidado de estos 4 grupos que están conectados. Diezmos, pro templo y ofrendas. Muchas gracias a cada uno de nuestros hermanos que han puesto su corazón en honrar a Dios con sus ofrendas, diezmos y promesas pro templo. En Hebreos 7 del 1 al 10 nos dice: porque Melquisedec, rey Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Este es el Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de días, sino que, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande es que aún Abraham, el patriarca, dio sus diezmos. Nosotros cuando damos los diezmos nos acordamos, el Señor nos dice: probadme en esto, traed todos los diezmos del alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. El error que podemos cometer es: bueno, tenemos que cubrir todos los gastos y lo último se lo vamos a dar al Señor. Un momento, el Señor dice: probadme en esto. Lo primero que tenemos que hacer antes de pagar todos los biles es entregarle al Señor lo que le corresponde, y el Señor se va a glorificar porque el Señor te va a bendecir grandemente. Amén. Tenemos poderosas promesas de Dios y Él es fiel para cumplirlas. Para depositar sus diezmos, pro templo y ofrendas puede usar el medio de PayPal, o bien puede venir a la iglesia a depositarlos en el buzón el día, atención, el miércoles próximo no va a estar abierta la iglesia. Usted sabe que es el día de la toma de posesión, no sabemos cómo va a resultar el asunto. Por lo consiguiente, un día antes, el día martes, va a estar abierta la iglesia para aquellos que quieran venir a depositar sus diezmos. Aquí va a estar abierto el día martes a las mismas horas, de las 5 a las 7:30 p.m. El buzón está ubicado a la derecha, a la entrada de nuestro edificio. Muy bien, nos podemos poner de pie, por favor. Es cierto que usted tiene la máscara, pero tiene sus manos, tiene sus pies. Usted y yo podemos alabar y exaltar al nombre del Señor. Lo lindo del asunto está en que venimos todos unidos a glorificar su nombre. Así que que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que viene pronto y que la iglesia está esperando por él, vamos a alabarle juntamente. Amén. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice: tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy.
victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, y por tu llaga no daremos gloria. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Vamos. Si hijos libertades seréis verdaderamente, verdaderamente. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Alguien dígalo. Soy libre, soy libre, soy libre. Grítalo. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. ¡Vamos, vamos! Que el diablo tiemble hoy. Yo sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Si alguien es libre de un grito de victoria, pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz.
pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús el Mesías, sobre todo Oh, glorificado sea tu precioso nombre, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, te alabamos y exaltamos tu nombre. Señor, qué bendición más grande saber. Nosotros nunca hubiéramos podido entenderlo, pero tú en tu gran misericordia nos hiciste llegar ese mensaje, Señor, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, y tú llegaste a la restauración, llegaste a nuestro corazón y nos redimiste. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, seas exaltado y glorificado en esta preciosa noche y en esta preciosa mañana. Así que muchísimas gracias, se pueden sentar. Alabado y bendecido sea el Señor en esta ocasión. Muy bien, en esta ocasión tenemos nuevamente el privilegio de tener a nuestro hermano Edwin Veras con nosotros, quien nos va a exponer la palabra. Sabemos que Dios lo usa tremendamente, así que dispongámonos, dispuesto nuestro corazón receptivo para que su nombre sea exaltado en nuestras vidas. Hermano Edwin. Dios le bendiga, hermanos. Que hay que acostumbrarse a tener las mascarillas, así que si ven que la oreja me ha crecido un poco, ya saben cuál es la razón. Gracias por el privilegio a los pastores de exponer la palabra de Dios, y que Dios le bendiga mucho a todos. Y me gustaría hacer una oración antes de empezar. Así que ahí mismo, sentado, si pueden inclinar sus rostros. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias porque tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque tu misericordia nunca se aparta, porque nuevas son cada mañana. Señor, en esta hora nos disponemos a aprender de tu palabra. Háblanos, habla nuestra vida, Señor. Estamos dispuestos, estamos abiertos, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En los años 1940 estaba pasando un fenómeno extraño, y es que las personas estaban comprando autos. Y había una demanda de autos y la gente estaban encantados con sus autos. Los restaurantes empezaron a darse cuenta de lo que estaba pasando, y empezaron a crear lo que no sé cómo le dicen por su lado. Por el mío le dicen autoservicio. Cuando uno va en su auto, ordena la comida y va un poquito más adelante, la paga, se la entregan y se va. En esos años estaba revolucionando todo el asunto de los restaurantes, y había un problemita, y es que cuando la persona ordenaba desde su auto su comida y la recibía,
era una cola bastante larga y cuando se le entregaban ya la comida estaba fría. Así que dos hermanos, Richard y Mauricio, a pesar de tener éxito en su restaurante, decidieron innovar y decidieron hacer un plan de cómo hacer más eficiente su restaurante para poder servirle a las personas mejor. Así que cerraron el restaurante, empezaron a rediseñar su restaurante. Cuando lo abrieron de nuevo, tuvieron éxito. Los dueños de restaurantes de otros lados venían para aprender qué habían hecho Richard y Mauricio para que su negocio fuese tan exitoso. Habían creado una línea de ensamble parecida a como ensamblaban los carros, pero ensamblando la comida. Esa línea de ensamble, al día de hoy, todavía se mantiene. Los creadores de esto eran Richard y Mauricio McDonald's. Y donde quiera que usted va, encuentra el mismo modelo que ellos crearon. El mensaje que yo les traigo se llama el orden de Dios. Esta gente pudieron crear un orden que funcionara. Dios ha creado un orden que funciona. Depende de nosotros que podamos seguir el orden de Dios. La vida del cristiano tiene un orden. La vida del cristiano tiene una pauta a seguir. Dios ha hecho su orden perfecto y nosotros tenemos que encajar en medio de ese orden para que todo funcione bien. Y en ese orden nuestra vida tiene que manifestar su presencia. Pero Dios nos ha dado el discernimiento a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender qué es lo que está correcto y qué es lo que no está correcto. Porque dentro del orden de Dios, Dios nos ha dado la libertad y la sabiduría para que podamos crear nuestras propias pautas. Por lo tanto, el cristiano tiene la capacidad de discernir lo que está correcto, lo que no está correcto, lo que es respetuoso, lo que no lo es sagrado y lo que es inmundo. En este orden nos encontramos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 34. Y en este orden podemos empezar por un orden que les funcionó a McDonald's. El primer tema que quiero traerles es el orden funcional. Y dentro de este orden Pablo empieza diciéndole a los corintios, y le dice algo bastante tremendo. Le dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Oiga, mi hermano, para nosotros decir lo que dijo Pablo, tenemos que tener una convicción tan profunda de que lo que nosotros estamos haciendo está centrado en la palabra de Dios, que cada día nosotros tenemos que examinarnos y decir: el que me está mirando ¿puede agradar a Dios si me imita? Pablo estaba seguro de eso, y por eso le dijo a los corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Pablo empieza, y me encanta cómo empieza. Dice el versículo 2, y si pueden tener sus Biblias abiertas, creo que vamos a leer bastante. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y quiero hacer una pausa aquí, porque Pablo
Parece como tan raro que nosotros venimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 dándole palo a los corintios. Y luego en el capítulo 11, Pablo le dice, yo los alabo a ustedes. Yo creo que no se ha parado aquí un hermano que no tenga que hablar mal de los corintios en todos los mensajes que hemos escuchado. Y en el capítulo 11 alguien dijo, parece como que Pablo era un poco sarcástico. Pero no era sarcasmo realmente. ¿Sabe por qué no era sarcasmo? Porque los corintios estaban haciendo algo bueno. Y déjeme decirle, cuando aquí el versículo dice, porque os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, otras versiones dicen que retienen las tradiciones. Y yo me quiero enfocar en la parte de tradiciones, porque nosotros tenemos tradiciones. La iglesia tiene tradiciones. Les voy a decir una tradición que tenía la iglesia donde yo crecí. Cuando llegábamos a la iglesia, había una oración. Todo el mundo tenía que ponerse de rodillas. Había un hermano que dirigía la oración. El hermano terminaba después de 15 minutos de dirigir la oración, leía la palabra. Le entregaba a otro hermano o una hermana que venía y dirigía algo que nosotros le llamábamos el devocional. Y ese devocional cantaba entre 4 o 5 coritos y también se leía la palabra. Y después que se terminaba el devocional, le entregaba a otro hermano que dirigía lo que era el cultural. Y en el cultural le daba una oportunidad a 3 o 4 hermanos para que cantaran, testificaran o hicieran o glorificaran a Dios de la manera que quisieran. Y después que estos hermanos cantaban, testificaban o leían la palabra, el hermano cantaba un coro, la hermana, para recolectar las ofrendas. Y después entonces le pasaba a otro hermano que daba los anuncios. Y después entonces le pasaba al pastor o al predicador de la noche. Y el pastor o el predicador de la noche al final le entregaba a otro hermano que era el que hacía la oración para despedirnos. Y esto era así todo el tiempo. Esta era la tradición de la iglesia donde yo crecí. Las tradiciones no son malas. Aquí tenemos nuestras tradiciones también. Y no quiere decir que sean cosas malas, no. Las tradiciones son buenas. Y Pablo se los dijo a esta gente, os alabo, porque ustedes han guardado las tradiciones. Pero hubo un pequeño problema. Y lo vamos a ver más adelante. Guardaban las tradiciones, pero se le olvidaron los principios. Y aquí volvemos con los palos de nuevo, para los pobres corintios. Pero se lo ganaron. Ese es el problema, que se lo ganaron. Así que el versículo 3, Pablo hace un preámbulo y Pablo dice, bueno, antes de darle bien duro y esas cosas, vamos primero a empezar a encaminarlo como debe ser. Y Pablo hace una observación y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y Pablo viene y pone un orden. Y uno se queda así como pensando, ok, ¿qué pasó aquí? Pero ese orden es porque había un problema en los corintios. Y usted me dirá, hermano, ¿más problemas? Sí, aparte de 10 capítulos de problema, había un problema más en el capítulo 11. Así que Pablo tiene que decirle a ellos, mira, cómo funcionan las cosas es que el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y aquí es donde yo traje la introducción para hacerle entender a ustedes que ese es el orden perfecto. Cuando
esta gente que inventaron su manera de servir en los autoservicios, les fue bien. Para ellos resultó el orden perfecto, porque al día de hoy todavía se sigue haciendo así, como ellos lo diseñaron. Mi estimado hermano, la familia al día de hoy funciona bien cuando se centra en el orden de Dios. Una familia no puede tener dos cabezas. Una familia tampoco puede ser sin cabeza. Una familia tiene que tener un orden. Y desafortunadamente, si estamos viviendo en un desorden, esta es la noche en que tenemos que evaluarnos y decir, ¿cuál es el orden que mi familia tiene? Si estamos siguiendo el modelo perfecto, el orden perfecto que es el que el Señor impuso. Pero Pablo, después de hacerle esta aclaración, porque había un problemita, sigue adelante. Y le dice en el versículo 4, si me puede seguir ahí, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y yo quiero detenerme aquí rapidito. Aquí habían dos vertientes. Y usted dice, hermano, pero ¿y qué es lo que está pasando con este asunto? Aquí habían dos vertientes, y era que Pablo le quería hacer entender a ellos que al parecer habían gente que llevaban una cultura, hombres, de cubrirse la cabeza, porque cuando se cubrían la cabeza, como era una cultura corinto, griega, romana, era la gente de estatus social los que se cubrían las cabezas. Y estos hermanos querían mantener ese estatus social y cubrirse su cabeza, como lo hacían cuando se cubrían la cabeza cuando iban al culto pagano. Y luego viene la otra parte, que es que las mujeres se descubrían la cabeza andaban todas al descubierto para mostrar emancipación, en otras palabras, para mostrar que eran libres de hacer lo que ellas querían, como lo hacían también en el paganismo. Y yo quiero detenerme aquí para que usted entienda algo, mi hermano. Yo no le estoy diciendo que aquí hay que traer ningún tipo de práctica. Yo lo que quiero hacer la observación de que cuando nosotros venimos a Cristo, la iglesia donde estamos tiene que diferenciarse del mundo. Y el punto de Pablo era que ellos tenían que ser diferentes. La iglesia no puede ser igual a las prácticas del mundo. Porque es que nosotros no podemos venir a Cristo y traer el mundo con nosotros para la iglesia y tratar de tener al mundo dentro de la iglesia. La iglesia es santa, nuestras prácticas son santas y las cosas del mundo quedan afuera. Aquí se está preparando gente para ir para el cielo, no para quedarse en el mundo. Y por lo tanto tenemos que dejar las prácticas del mundo. En aquel tiempo era un asunto cultural de que las mujeres tenían que envolverse para mostrar diferencia, porque en el paganismo hacían lo contrario y se quitaban todo para mostrar que no tenían que guardarles respeto a nadie. Y aquí es donde mucha gente se confunde y piensa,
que deben vestir de X o Y manera, porque Pablo lo dijo así. Pero más adelante vamos a seguir viendo. Las únicas mujeres que se rapaban la cabeza en aquel tiempo eran las rameras y las sacerdotisas paganas. Así que Pablo necesitaba hacerle entender a la iglesia que ellos no podían verse igual que el paganismo. Y si seguimos en el versículo 8, y lo puede seguir conmigo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí vuelve Pablo a establecer ese orden. Volvemos otra vez al mismo orden. El hombre es la cabeza de la casa. No quiere decir que la mujer sea la cola ni los pies. Y yo quiero que también estemos claros en esto. El Señor no le dio a usted ni me dio a mí, mi esposa, para que nosotros la pisoteemos. Está ahí porque es nuestra ayuda idónea. Es la persona que está con nosotros en las buenas y en las malas. Es la persona que nos va a ayudar a salir adelante. Es nuestra compañera. Así que no, el Señor no me dio mi esposa para yo maltratarla, me la dio para yo cuidarla, protegerla, para que se sienta segura conmigo. Y así es que funciona el matrimonio. Y si usted piensa que, o yo pienso en algún momento que puedo maltratar a mi esposa, entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuántas veces te ha maltratado Jesús a ti? Y Él es la cabeza. Entonces, si Jesús no me maltrata a mí, ¿por qué yo tengo que maltratar a mi esposa? El Señor nos ha enseñado que Él cuida de nosotros. Nosotros tenemos que cuidar de nuestras esposas, porque ese es el orden perfecto y lo que le agrada al Señor. Y si seguimos el versículo 10, y yo no quiero llevarlo como una carretilla, pero hay bastante. El versículo 10 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Mucha gente han interpretado esto y dicen, bueno, tal vez está hablando de los ángeles como referencia a los pastores, como otra gente piensa que Apocalipsis habla de los ángeles refiriéndose a los pastores. Otros dicen, bueno, la palabra ángel se traduce al español como mensajero, tal vez era por los mensajeros que iban de aquí para allá y pensaban que cuando veían este tipo de acción se escandalizaban. Pero el asunto es que la mujer tiene que guardar su cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles están entrando delante de la presencia de Dios, hacen reverencia y obediencia, y el Señor quiere que cada una de las mujeres sean reverentes y obedientes. ¿A su hombre se sometan? No, es a Dios. Es siguiendo el orden de Dios. Aquí nadie le está diciendo a ninguna mujer, mire, sea esclava de su marido, porque no, porque a libertad nos ha llamado el Señor. Así que no es esclavitud. Ahora, yo les voy a decir una cosa, y esto es algo mío. Esto no tiene, esto es solo un pensamiento. Yo pienso que a las mujeres Dios les dio la responsabilidad más grande. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo creo que cuando Dios hizo a las mujeres, se esmeró. Y como se esmeró, le dijo, bueno, ustedes se van a tener que cuidar más, porque a ustedes sí la hice bien. A los hombres como que me salieron medio raros, pero ustedes sí la hice bien. Pero no, es un chiste. Pero lo cierto del caso es que la mujer sí tiene esta responsabilidad, porque los ángeles obedecen al Señor. Los ángeles entran y salen. Pablo dice a la mujer que se cuide, que cuide su cabeza por causa de los ángeles. El versículo 11 sigue diciendo, pero en el Señor, y aquí era donde yo quería llegar,
para que usted entienda algo, que el versículo 11 dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El uno complementa al otro y viceversa. Así que no hay un matrimonio que pueda ir bien si no están las parejas correctas complementándose uno al otro. Y luego sigue diciendo el verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, por si acaso, para que no se vayan a creer más cosas. Pero al final dice aquí, pero todo procede de Dios. Estimado hermano, ninguno somos más que otros. Todos procedemos de Dios. Aquí hay un orden porque en la tierra necesitamos tener un orden para que las cosas funcionen bien, pero en el cielo vamos a ser igual. No habrá ningún tipo de diferencia. Vamos a ser todos iguales. Así que aquí no hay nadie menor que nadie. Todos somos iguales para el Señor. Y no obstante a eso, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mi hermano, somos uno en Cristo Jesús. No hay diferencia, no hay nada. Lo que Pablo dijo en Corintios lo confirmó en el libro de los Gálatas. Somos uno en el Señor. Y esta libertad que nosotros tenemos de expresarnos, de ser como nosotros somos, esta libertad que el Señor nos ha dado es para que nosotros podamos entender que es para restaurar las personas, para traer las personas a Cristo. Nosotros, el Señor nos ha dado la libertad de que tal vez no andemos con ningún pañuelo envuelto ni nada de eso. Es para levantar la cultura caída, es para traer la gente a Cristo, pero nosotros al mismo tiempo no podemos parecernos al mundo. Tiene que haber una diferencia. El que los creyentes puedan no quiere decir que deban. Y volvemos con el asunto de los corintios, porque el último mensaje que yo prediqué decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es que nosotros somos libres en el Señor, pero esta libertad que nosotros tenemos no podemos abusar de ella, porque si nosotros, sabiendo que lo que estamos haciendo puede hacer pecar al hermano, entonces ¿por qué no nos restringimos? Yo recuerdo uno de los hermanos que predicó, dijo que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Entonces, hasta ahí yo creo que estamos bien. Yo creo que podemos manejar nuestra vida, que mi libertad yo la termine donde empieza la libertad de mi hermano. Porque lo que yo no quiero es que el Señor un día me llame a cuenta y me diga: por tú hacer esto, se perdió aquel. No hiciste nada malo, pero hiciste que se perdiera a él. Oiga, tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que dar la oportunidad a Cristo a que Él nos guíe cómo nosotros debemos conducirnos en nuestra vida diaria. Porque esto no es un asunto de venir a la iglesia. Lo que nos está pasando ahora es que nos están pasando el sedazo, como dicen en mi país, y están sacando quiénes son los verdaderos y quiénes no. Y para eso nos han cerrado la iglesia. No quisiéramos estar aquí todos los domingos glorificando al Señor, escuchando música en vivo y mensaje en vivo y todo el mundo glorificando al Señor sin tener que... Me da pena con ustedes que yo soy el único que no tiene el tapaboca, pero hasta donde hemos
tenido que llegar. Quisiéramos estar disfrutando de un tremendo culto como los cultos que se dan aquí. Pero este es el momento en que Dios está sacando quiénes son los de Él. Quiénes son los que se van con Él y quiénes son los que se van a quedar esperando que le abran la iglesia. Entonces, mi hermano, ¿de cuál grupo eres tú? ¿De los que te vas o de los que se quedan? Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que ser fuertes. Estamos viendo cosas, estamos viviendo cosas que quizás nunca habíamos vivido en nuestra vida. Estamos pasando en una época especial, una época que fue diseñada para nosotros. Y aquí es donde los verdaderos salen a la luz. Aquí es donde los verdaderos triunfan. Y yo quiero ser uno de esos que triunfen. El versículo 13, Pablo tuvo que decirle, juzgad vosotros mismos. Pablo tuvo que llegar al punto de decirle, oye, yo no quiero contender mucho con ustedes, yo quiero que ustedes juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el pelo. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Oiga, si usted tiene, a veces por eso yo me quedo pensando que por eso es que las mujeres son tan celosas con su cabello. Yo no sé si usted tiene la experiencia, pero cuando yo veo a mi esposa con ese cabello y empieza y le hace esto y le hace aquello, y yo me quedo pensando, si yo pudiera agarrar una afeitadora y llevarme todo, pero es como algo que Dios le puso como ese amor a su propio pelo, porque por algo se lo dio. Pablo le dijo a los corintios, juzguen ustedes mismos. ¿Sabe por qué? Porque Corintio tenía una mezcla, como yo había dicho antes, de una cultura griega, una cultura romana y una cultura corintia. Y ellos tenían en mi país hay un plato que se llama sancocho. Y el sancocho nosotros le echamos de todo adentro. Entonces, los corintios tenían un sancocho. Tenían una mezcla de todas las culturas. ¿De dónde salió el evangelio? El evangelio salió de los judíos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, amén. Ok. ¿Usted sabía que los judíos no tenían un uso específico para el velo? La cultura judía tenía diferentes maneras de usar el velo, cuando la usaba. Y esto lo usaban los hombres como lo usaban las mujeres. Lo usaban para la lepra. Los leprosos tenían que cubrirse con un velo. Levíticos 13:45. Lo usaban como duelo de muerte, Ezequiel 24, 17 y 22. Lo usaban como vergüenza, Miqueas 3:7. Lo usaban como matrimonio, Génesis 24:65. Y lo usaban como prostitución, Génesis 38, 14 al 15. Así que si a usted le quedaba alguna duda, déjeme decirle algo, no tiene nada que ver con el evangelio. El verso 16, Pablo nos hace una aclaración más clara todavía. Cuando Pablo le dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Estimado hermano, la iglesia no debe tener contiendas, mucho menos por cosas tan sencillas. Las dudas mías, cuando yo tengo alguna duda, las hablo con mis líderes.
Y si el líder no me puede dar la aclaración, entonces vamos donde el pastor. Y el pastor nos ayuda. Y cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra mente abierta de que Dios ha puesto los líderes y los pastores para ayudarnos a aclarar cualquier duda que tenemos. Pero no podemos entrar en contienda. Pablo lo dijo claro en el libro de los Romanos, capítulo 14:1. A esta gente de contienda le dijo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Todos podemos tener una opinión, pero la opinión de nosotros no podemos establecerlo como regla, tenemos que sustentarlo con la palabra. Es la única manera. Pero siguiendo ese mismo orden, y este es el orden funcional que yo le estaba hablando, el orden en que Dios establece para que funcionen las cosas, pero también hay un orden ético. Y en este orden ético, ahora, antes de hablar de eso, ¿qué es la palabra ética? La ética es también la filosofía que implica sistematizar, defender y recomendar conceptos de conducta correcta. O sea que la ética nos lleva a conducirnos correctamente. ¿Por qué estoy hablando de eso? Bueno, porque también en la ética, en Corintios había otro problemita. En Corintios había un problemita de que había mucha hambre. Habían unas clases de celebraciones. Y los corintios iban un poco alterados a estas celebraciones. En la iglesia nos encanta, bueno, cuando la iglesia estaba abierta y llena y esto del COVID no existía. Yo recuerdo los domingos que se hacían unas comidas ahí afuera riquísimas. Y los hermanos a veces estaban así medio desesperados cuando veían que el mensaje se estaba extendiendo mucho y el olor entraba a la iglesia y usted veía como que el estómago quería dominar y le decía: sal, sal. Y en aquellos días usted veía a las hermanas muy contentas, preparaban sus platos bien ricos y les recomendaban: mira, prueba esto y prueba aquello. Y como nosotros tenemos tanta cultura diferente, es importante para nosotros que nuestra comida, cuando uno trae comida, les guste a los demás. Porque eso pasa en la célula también. Cuando nosotros llevamos algo que nos toca la comida, nosotros queremos que le guste a los demás. Es una manera de aceptación, es una manera de poder acoplarnos al cuerpo de Cristo, es una manera de poder compartir con nuestros hermanos que no tienen la misma cultura que nosotros, hermanos que no comen lo mismo que nosotros, pero es una manera de variar, de ver todas las variaciones, de disfrutar la cultura de mi hermano y que él disfrute mi cultura. Es una manera de que la iglesia se una más. Corintios tenía una práctica parecida, pero se le volvía a olvidar los principios. Y si seguimos leyendo, vamos a ver el versículo 17, si me puede seguir. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Yo sabía demasiado. Pablo era tantas cosas buenas para luego venir a decirle que ya no los alaba. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Uy, qué duro está eso. Pablo viene y empieza el versículo 2 diciendo: os alabo porque ustedes han mantenido la enseñanza. Y ahora viene y le dice: pero lo que le voy a decir no los alabo. Oiga, Pablo, decídete, o vas a alabar o no vas a alabar.
Pero había un problemita grande. Y el problemita era que dice el versículo 19, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, no estamos hablando de Santa Cena aquí, estamos hablando de reunirnos, de comer, de una célula, de una carnita asada y cosas así que tanto nos gusta. Dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Oiga, qué difícil es esto. Qué difícil es esto. Los corintios tenían tantos problemas que Pablo dijo, a mí me alegra que ustedes tienen problemas, porque cuando ustedes tienen problemas es que salen quiénes son los verdaderos cristianos. Suena como un poco contradictorio, pero eso era lo que Pablo estaba tratando de decir. Los cristianos verdaderos salen a relucir cuando hay problemas. ¿Sabe por qué el cristiano verdadero sale a relucir cuando hay problemas? Porque el cristiano verdadero es el que calma la situación. El cristiano verdadero es el que reconcilia. El cristiano verdadero es el que enfrenta el problema con amor, con sabiduría, con paciencia. Ese es el cristiano verdadero. Y había un problema. Había un problema con los corintios, y es que en los corintios habían tantos desórdenes que se necesitaba el desorden para que saliera a la luz quiénes eran los cristianos verdaderos. Oiga, qué barbaridad. El primer problema que había era que el cuerpo de Cristo estaba dividido. El segundo problema, y era un problema beneficioso, o el segundo punto era que las divisiones hacían que los cristianos verdaderos salieran a la luz. A veces nosotros vemos hermanitos que no hablan, no dicen nada, y en el momento que se enfrenta el problema, ese es el hermano que termina resolviéndolo. Y a veces nos quedamos con la boca abierta y pensamos, pero el hermanito casi ni hablaba y mira cómo Dios lo usó. ¿Sabe por qué? Porque para que Dios lo use, usted no necesita saberse la Biblia completa. Para que Dios lo use, usted no necesita haber ido a un instituto. Para que Dios lo use, usted no necesita haber tenido estudios universitarios. Para que Dios lo use, lo único que usted necesita de tener es humildad. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Y lo único que necesitamos tener es humildad, porque ya hemos aceptado a Cristo, pero a veces nos falta la humildad para que Dios nos use. Y Pablo sigue con este mismo tema y empieza a desarrollarlo, y aquí es donde le da más duro. Cuando pues, el versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¡Wow! ¡Qué barbaridad, Dios mío! Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Sabe? La humildad va por encima de todo. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que ser humildes. Cuando nosotros queremos que Dios se glorifique, tenemos que ser humildes. Cuando nosotros vamos
a tener algo junto con los hermanos, tenemos que ser humildes. Cada uno tiene que velar, y yo admiro esas personas, generalmente son mujeres, que empiezan a mirar y a decir: usted ha comido, hermano, venga, déjeme servirle. ¿Y usted, hermano, comió? Tenemos que ser humildes. Hay personas que dicen: bueno, yo aporto más, por eso a mí me toca un plato más grande. No, hermano, si usted aporta más, el Señor lo va a bendecir. Pero no haga lo que hicieron los corintios, que se la pasaban humillando a aquellos que no tenían nada, se la pasaban humillando a aquellos que tal vez no podían aportar. Y Pablo tuvo que decirle: por esto yo no los alabo a ustedes. Esta gente comían y bebían hasta el punto que dice Pablo que se embriagaban. ¿Cómo nosotros podemos reflejar coinonía? ¿Cómo nosotros podemos reflejar unión entre nosotros si lo que estamos haciendo es desagradar al Señor? Y hay un punto muy importante, y es que mucha de esta gente probablemente lo hacían porque vienen trayendo tradiciones del mundo, y una de las tradiciones que probablemente los corintios estaban haciendo era que en el mundo, en el paganismo, el dios Dionisio que tenían los corintios o que celebraban o que les rendían culto, se caracterizaba por el exceso. El dios Dionisio, la fiesta que hacían era para que las personas comieran y se embriagaran. Y eso lo estaban trayendo a la iglesia. Y ahí es donde Pablo le dice a ellos: yo no los voy a alabar a ustedes por esto. Ustedes otra vez se están pareciendo al mundo. Y la iglesia no se puede parecer al mundo. La iglesia tiene que ser santa. Hay una diferencia del cielo a la tierra de lo que es la iglesia del Señor y lo que es el mundo. El mundo agrada al diablo y al pecado. La iglesia tiene que agradar a Dios. Cuando nosotros nos reunimos en la célula con nuestros hermanos a comer, a aprender de la palabra, a orar, el propósito principal es agradar a Dios. No hay otra cosa que nosotros podamos enfocarnos que no sea agradar a Dios. Por último, yo quisiera tocar el orden ceremonial. Y si puede ir conmigo y seguir leyendo el versículo 23. Pablo dice en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y yo sé que esto tal vez le está sonando un poco familiar, porque es el versículo que el pastor lee cuando dan la Santa Cena. Y es un versículo que ha sonado durante toda mi vida. Cada vez que daban la Santa Cena en las iglesias que he estado, siempre se lee estos versículos. Aquí Pablo está dando una revelación que, si usted no se había detenido a analizarla, analízala un poco. Y él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y si usted analiza bien, Pablo no estuvo en la cena. Pablo no estaba en la cena del Señor aquella noche cuando fue entregado. Pablo no estaba ahí. Pablo ni siquiera estaba cerca de convertirse cuando sucedió eso.
Pero en Gálatas 1, 11 al 17, Pablo revela haber recibido eso directamente de Jesús. Él no los recibió de los apóstoles, no los recibió de los líderes de Jerusalén, pero él también conocía las tradiciones de los evangelios sinópticos. Y otra parte aquí es que dice que tomó pan. Y usted puede pensar y decir, pero ¿por qué el Señor no tomó el cordero? Lo que dice Éxodo, que era un cordero que se sacrificaba, se partía, se repartía, se quemaba una parte, la otra le tocaba al sacerdote. ¿Por qué? El pan cambió todo. El Señor tomó el pan y habiendo dado gracia, dice el versículo 24, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Generalmente ahí es donde el pastor dice, pueden tomar el pan. Y una tradición es que cada vez que yo tomaba la Santa Cena, a mí me enseñaron que yo dijera en ese momento, Señor, en memoria de ti. Y esto yo no estoy diciendo que usted lo tenga que hacer, pero lo que sí yo quiero que usted entienda, que este es un acto tan sublime, tan especial, que nosotros no lo podemos tomar a la ligera. El Señor se comparó con el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando uno analiza y piensa, lo que yo tengo en la mano puede ser el cuerpo de Cristo, que es un símbolo del cuerpo de Cristo que por mí fue partido. Usted sé que se puede pensar muchísimas cosas por la cabeza, pero una de esas cosas es que usted y yo somos parte de los culpables por lo cual ese cuerpo fue partido. Y la Santa Cena es algo tan sublime, tan especial, que nosotros no podemos tomarlo a la ligera. Y cuando el Señor dijo, haced esto en memoria de mí, se refirió a que esto se repetiría, que lo repetiríamos muchas veces. Y cada vez que lo estemos repitiendo, estaremos recordando al Señor. Y dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando aquí vemos que el Señor toma la copa y hace una observación y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Yo creo que a los judíos eso debió chocarle. Porque para los judíos el pacto es el pacto el pacto mosaico, que es el pacto que hizo con Moisés. Y eso debió molestarle, y debe molestarle muchas veces a los judíos, porque Jesucristo hizo un nuevo pacto con nosotros. Y la palabra pacto originalmente significaba voluntad o testamento. Y si usted lo toma como una voluntad o testamento del Señor, cuando el Señor le dice a usted, toma esta copa como símbolo del nuevo pacto, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Ahí le estamos dando nosotros el valor que merece esa ceremonia. Cuando el pastor en ese momento siempre dice al final,
Cuando Él dice, así pues todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A mí siempre me dijeron, cuando te vayas a tomar la copa, dile al Señor, Señor, hasta que tú vengas. Es un compromiso que me enseñaron a hacer. Y cada vez que yo tomo esa copa, le digo, Señor, hasta que tú vengas. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero repetirlo, quiero recordarlo. Y usted, mi hermano, tiene que repetirlo, recordarlo hasta que Él venga. Y lo más importante, de todo esto es que cuando Él venga, nos encuentre haciendo así. Ahí es que tiene que estar centrada nuestra vida. Esa es la parte más reverencial, más sublime que nosotros tenemos que tener. Nosotros no podemos tomar ligero esta ceremonia que se hace en la iglesia. Esto es para recordar al Señor. Pablo sigue diciendo, y ahí es donde viene la parte dura, y le dice a los corintios, de manera, en el versículo 27, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, mi hermano, yo no quiero que la culpa de mi pecado se vaya conmigo a la tumba y un día yo tenga que enfrentar al Señor y que el Señor me encuentre indigno. ¿Qué quiere decir la palabra indignamente? Indignamente puede ser que haya pecados ocultos en nuestras vidas que nosotros no estemos practicando y que no le agraden, cosas que no le agradan a Dios, y nosotros estemos ocultando todas esas cosas dentro de nosotros. Cuando una persona es indigna, es irreverente y participa de un momento o de un evento solemne y santo de una forma inapropiada, estando en pecados ocultos, rebelión, intentando participar en un evento de un Dios santo. Nosotros, por eso Pablo sigue diciendo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin darse cuenta, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros tomamos la Santa Cena de una manera ligera, estamos enfrentando juicio. Y yo sé que nosotros vivimos en una época de la libertad. Yo sé que nosotros tomamos las cosas así a la ligera. Y yo sé que uno dice, el Señor nos hizo libres. Las cosas a veces no significan nada, pero quiero contarle algo de lo que me pasó una vez. Creo que lo conté en la célula. En mi país, yo había comprado un piano. Vine y trabajé un tiempo, lo compré, lo llevé a mi país. Era un instrumento, en aquel tiempo, un piano de unos $1,400. Era mucho dinero. Aún lo sigue siendo. Y yo recuerdo que para poderlo entrar al país,
pagaba muchísimo impuesto. Y mi padre consiguió un permiso de la Asociación de Pastores para poder ingresar ese piano al país y dejarle entender a las autoridades que ese piano era para agradarle a Dios, para tocarlo para Dios. Pasado mucho tiempo, varios años, yo tocaba mi piano en la iglesia. Llegan mis primos, precisamente llegaron de Nueva York, llegaron de visita y están en mi casa y ven que el piano está en el bulto y dicen, pero déjame ver el piano, sácalo, por favor. Y bueno, yo saqué mi piano y lo organicé ahí en mi casa y ellos empezaron a chequearlo y le ponían y le daban a los botones y esto y el otro. Y todo bien, parecía algo inocente. Esa noche había un culto unido en la iglesia y venía un predicador invitado. El predicador yo no lo conocía, él nunca me había visto tampoco. El predicador oró por casi toda la iglesia y yo seguía tocando mientras el predicador seguía ministrando. Al final, cuando terminó de orar, que ya pensábamos que él iba a entregar el micrófono, él se volteó donde mí y me dijo, yo quiero orar por ti. Y yo dejé mi piano y pasé aquí adelante a orar para que él orara por mí. Él, en vez de orar por mí, él se fue al piano y lo tocó y dijo, esto es santo y quien lo toca tiene que ser santo. Y yo me quedé frío y paralizado. Y en mi mente de una vez el Señor me llevó allá a cuando yo puse ese piano para que mis primos lo tocaran. Y a veces nosotros decimos, pero estos son cosas materiales. Lo cierto es que esas cosas materiales se le han dedicado a Dios. Yo no puedo venir aquí y por estas bocinas empezar a poner música que no agrade a Dios, porque estas bocinas son para alabar a Dios. Y si eso es un simple aparato, un simple instrumento, cuánto más la vida de nosotros. ¿Qué le dice eso a usted, mi hermano, como cristiano? ¿Qué me dice eso a mí? El propósito de la cena del Señor es recordar. Es un acto solemne. Tiene 3 propósitos: recordar su muerte y derramamiento de sangre, esperar que Cristo vendrá nuevamente por nosotros, examinarnos a nosotros mismos y reconocer que Él nos ha hecho dignos y podemos celebrarla para ser parte del cuerpo de Cristo. Mi hermano, tenemos que respetar los actos solemnes que hacemos para el Señor. No son cualquier cosa, no es simplemente agarrar un vasito con un pedacito de galletita y comérselo y punto. Es un acto solemne que estamos haciendo delante de la presencia de Dios. El verso 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sabe? A mí me impactó ese versículo. ¿Usted sabe por qué? Porque entre todas las cosas que los corintios estaban haciendo, Pablo les dijo a ellos que Dios los castigaba para no condenarlos. La misericordia de Dios es tan grande, mi hermano, que Dios nos castiga para que nosotros no nos vayamos a perder como se pierden la gente del mundo.
Y Pablo termina diciendo: así que, hermanos míos, cuando os reunís para cenar, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, oiga, cómase un sándwich allá afuera. Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y aquí fue donde me dio miedo cuando dice: las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya. Eso yo lo tomé como una amenaza que Pablo le hizo a ellos. Ustedes tienen muchísimos problemas más, pero yo solamente lo voy a dejar hasta aquí. En pocas palabras le quiso decir. Mi hermano, el Evangelio es algo especial. El orden de Dios es perfecto. Respetemos ese orden en nuestra vida. Respetemos ese orden en nuestra manera de ser cuando compartimos con los hermanos, y respetemos ese orden cuando celebramos algo tan solemne delante de Dios. Escuché que alguien dijo hace mucho tiempo que el Evangelio educa a las personas. Una persona sin educación, el Evangelio la educa. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nos compara con eso. Usted y yo tenemos la capacidad de sentarnos con cualquier persona prominente. Usted y yo tenemos la capacidad de sentarnos con presidentes, con reyes. Somos embajadores, representamos a Jesucristo. Tenemos educación porque Pablo les estuvo dando educación a los corintios. Si usted quiere saber, si usted quiere ser educado, váyase a la Biblia. La Biblia le va a educar moralmente. La Biblia lo va a educar espiritualmente. Si hay algo que yo no quiero que pase, es que el día que yo me sienta allá arriba en la mesa del Señor, llamen al pastor Claver y le digan: hermano pastor, venga Jesucristo, y le diga, y esto soy yo que le estoy diciendo, no vaya a tomarlo de otra manera. Venga Jesucristo y le diga: pero Jorge, oye, yo me imagino que Jesucristo va a tener confianza, ¿verdad? Pero Jorge, tú no le enseñaste a Edwin Modales, mira cómo está ahí en la mesa. Yo no quiero que vayan a llamarle la atención a mi pastor. Hermanos, nos estamos preparando para estar en la cena más sublime, en la cena más majestuosa de todo el universo, que es la cena del Señor. Y si hoy estamos estudiando esto, es porque tenemos que tener educación para sentarnos en esa mesa. Tenemos que ser hallados dignos para sentarnos en esa mesa. En esta iglesia no se le está diciendo a usted que venga aquí para que bote el golpe. No, aquí estamos preparándonos para el encuentro con Cristo. Aquí estamos preparándonos porque un día sonará la trompeta. Y cuando la trompeta suene, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a volar con Cristo. Y los que estemos preparados, nos vamos a encontrar con Cristo. ¿Cuántos se van a encontrar con Cristo? Así que preparémonos para el encuentro con el Señor. Que Dios le bendiga en esta noche. Pongámonos de pie y alabemos al Señor. Bendecido y alabado es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por la instrucción. Gracias, Señor, por siempre mandarnos el mensaje adecuado y acertado para nuestra necesidad. Gracias por este hombre, Pablo, que tú usaste poderosamente. Gracias porque era un hombre abnegado
que entendió al final del tiempo la importancia de obedecer al Señor. Le damos gracias al Señor también por el predicador de esta noche, que nos ha traído la instrucción de lo que el apóstol Pablo enseñaba a Corintios. Pablo, un perseguidor de la iglesia, pero después se volvió un hombre sensible a hacer la perfecta voluntad del Señor. Permite que el Señor también nos permita a nosotros ser ese hombre y esa mujer sensible a hacer la perfecta voluntad del Señor. Yo sé que después de haber escuchado el mensaje, habrán algunas personas en Facebook o en YouTube que oyeron el mensaje en la cual la palabra es instrucción, corrección, puedan haber entendido la importancia de reconocer a Cristo como el Señor. Si fuera así, yo le voy a agradecer que ore usted conmigo mientras que levanto esta oración al Señor. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador y que necesito que tú restaures mi vida. Señor, tu palabra lo dice claro, que si creyere con mi corazón y si confesare con mi boca que tú eres el Señor, yo seré salvo. Y Señor, de verdad que creo en mi corazón que tú te levantaste al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí. Gracias por el milagro que hiciste en mi vida y lo que vas a seguir haciendo de aquí en adelante. Si eres tú el que hiciste esta oración conmigo, por favor escribe en YouTube o escribe a alguien, algún líder, o pone tu nombre para que te podamos ayudar y hacerte aún más un hombre y una mujer de fe. Glorificado y bendecido sea tu nombre. Gracias sea el Señor. Amén. Se pueden sentar. Muy bien, antes de finalizar, mi esposa va a despedir con la orientación de cómo debemos de salir. Les voy a rogar de nuevo que si pueden ustedes orar conmigo el Salmo 91, y vamos a estar leyéndolo del 1 al 7 y el versículo 10 de último. ¿Estamos listos? Bueno, si quisieran ponerse de pie, perdón, de nuevo. Voy a mencionarlo yo primero y después ustedes lo repiten, por favor. Y lo vamos a repetir con todo el corazón y creyéndolo también. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Dice a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. El que te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá ningún mal y ninguna plaga tocará tu morada.
Padre, gracias te damos, Señor, por el gran favor y misericordia. Gracias porque nos has permitido, Señor, en esta noche exaltar y glorificar tu nombre. Gracias que también, Señor, estuvimos, Señor, escuchando tu preciosa palabra a través del sermón. Señor, sabemos que la palabra del Señor no retorna tras vacía, sino hace el efecto deseado. Señor, tomamos lo que nos corresponde y permítenos, Señor, a ser hacedores de ella. En Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dicen: amén.